inició nuestra grabación. Ya estamos iniciando sexta semana en esta modalidad virtual. Ya estamos desarrollando los contenidos del marco metodológico. En la clase anterior estuvimos hablando de los paradigmas de investigación, de los dos grandes enfoques de paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo. Hablamos de que las áreas de ciencias de la ingeniería trabajan principalmente en el paradigma cuantitativo. Entonces, en la clase de hoy ya nos vamos a centrar a conocer los tipos de estudio o también llamados alcances de investigación dentro del paradigma cuantitativo. Entonces lo que vamos a ver ahora ya se enmarcan en este paradigma que es el más utilizado en la ciencia de la ingeniería. Entonces cuando hablamos o nos preguntamos qué alcance tiene un estudio de investigación dentro del paradigma cuantitativo, podemos identificar 5 diferentes alcances, que pueden ser el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, el explicativo y el experimental. Que una persona, que un equipo decida hacer un enfoque es una decisión de un equipo de trabajo, de un investigador. Estos diferentes tipos de estudios van difiriendo uno de otro en su complejidad, pero el hecho de que yo realice un estudio descriptivo versus un estudio experimental no le da menor valor a mi trabajo. Siempre el valor que tiene el trabajo está en función a lo bien presentado que se realiza. Entonces, eso no debe ser ningún impedimento al momento de elegir el tipo de estudio que vamos a realizar. ¿De qué va a depender el tipo de estudio que uno va a seleccionar? Va a depender del diseño metodológico, de los datos que yo pueda recopilar, de la recolección de datos que pueda hacer y del muestreo al que pueda disponer. Entonces, si yo sé que voy a poder tener una buena recolección de datos, que voy a poder acceder a esos datos y que voy a poder realizar un muestreo considerable en cuanto a números, que va a estar en función también a la disponibilidad de fuentes de información, a la disponibilidad de capital para hacer investigación, yo voy definiendo mi tipo de estudio. O sea, uno tiene que pensar hasta dónde va a poder llegar desde las condiciones que tiene de su propuesta de trabajo para elegir el tipo de, y tenemos que ser siempre honestos con esa toma de decisión. El primer nivel de estudio recibe el nombre de estudio exploratorio y estos estudios muchas veces se realizan cuando el objetivo es iniciar un tema, en examinar un tema que hasta el momento ha sido poco estudiado, es decir, hay pocas referencias bibliográficas sobre el tema, es difícil el acceso a la información en el tema y las ideas que se encuentran son todavía vagas. Entonces, cuando yo le quiero dar mayor valor científico o técnico a un tema dado del cual hay poca información, yo puedo seleccionar la realización de un estudio llamado exploratorio. De ahí viene un poco su nombre, de ir explorando que se va conociendo sobre un tema. Si el tema ya es bastante conocido, si encontraron varios artículos científicos en internet, si incluso ya hay tesis realizadas en la facultad del mismo tema, no se justificaría hacer un estudio exploratorio. Ya habría que ir viendo un siguiente nivel. Por eso que ese marco teórico, esa búsqueda de información previa que ustedes realizaron, colabora mucho para definir el tipo de estudio que van a presentar. ¿Qué valor tienen los estudios exploratorios? Que son muy valiosos para obtener información sobre la posibilidad de efectuar una investigación en un contexto en particular, investigar problemas que todavía no se determinaron, identificar algunas probables variables o conceptos que no fueron estudiados, establecer prioridades para una investigación futura y sugerir algunas afirmaciones. Estos son los principales aportes de los estudios de carácter exploratorio. Luego tenemos un siguiente nivel, y digo nivel porque ya es un nivel más complejo, que es el estudio descriptivo.
Muchos de los estudios que realizamos hoy en día son de carácter descriptivo. ¿Qué implica este estudio descriptivo? Busca que yo pueda especificar o describir propiedades, características o perfiles de un fenómeno. Ustedes recordarán que cuando fuimos eligiendo un tema y fuimos viendo cuáles eran los componentes para determinar variables, hablamos de que esas variables podíamos estudiarlas de manera independiente o de manera relacionada. Cuando esas variables se estudian de manera independiente, son estudios descriptivos. Entonces imagínense ustedes que están trabajando con agregados del hormigón. Si ustedes estudian por una parte a los agregados, sus características, su origen, sin relacionar unos con otros, están ante un estudio descriptivo. Ahora, si ya van a relacionar el tipo de agregado con el nivel de compresión o la resistencia del hormigón, vamos a ver que ya es otro tipo de estudio. ¿Qué valor tienen estos estudios descriptivos? Que su foco, su centro, es la recolección de la información. Ese es el principal objetivo de este tipo de estudios. Y la descripción va a ser más o menos profunda en función a la característica o al fenómeno descrito. En el caso de nosotros que vamos a estudiar fenómenos que son cuantitativos, se busca una descripción por sobre todo de carácter numérico de cada una de esas variables o de esos fenómenos o atributos de un tema en particular. Luego del estudio descriptivo, también nos ponemos a pensar que estos trabajos tienen la utilidad de que nos ayudan a realizar una predicción o a visualizar una probable relación. Muchas veces un estudio descriptivo puede finalizar con una conclusión que es una propuesta posterior de investigación a la luz de esos estudios que se realizaron dentro del trabajo descriptivo. Si yo en un trabajo descriptivo analicé los tipos de agregados con el origen y con su impacto en el hormigón, por darlo así de manera independiente, eso me ayudó a poder tener una probable relación, a visualizar la relación entre el origen del agregado y la resistencia del hormigón, que veo que cuando tengo un agregado que proviene de tal lugar, el hormigón está funcionando mejor. Yo eso puedo escribir en la conclusión del estudio descriptivo y puede servir para un estudio posterior. Eso también es una utilidad del trabajo o el estudio descriptivo. Aquí vamos a hacer una rememoranza, vamos a recordar cuando habíamos hablado de tipos de hipótesis, de las hipótesis descriptivas. Estas son las hipótesis que contribuyen a este tipo de estudios. Acá puse otro ejemplo de hipótesis mucho vinculada al área de ingeniería, pero podría colaborar, que es cuando yo digo, las características de los agregados del hormigón son diferentes de acuerdo a su origen, o las características de los agregados de hormigón eh, difieren en su tamaño, que buscan expresar una descripción de ese agregado. Entonces, estas son las hipótesis que uno plantea en el marco de un trabajo descriptivo. Un tipo de estudio descriptivo también puede tener hipótesis, para que es también, o está presente también la hipótesis, solo que es del tipo descriptiva, no es correlacional ni causal como las otras hipótesis que tuvimos estudiar. Luego tenemos los estudios que son correlacionales. Un estudio correlacional ya responde una pregunta en la cual se va a evaluar la relación entre dos o más variables. Acá ya hay relación, por eso lleva el nombre de correlacional. Muchas veces en los trabajos de grado lo que se analizan son las relaciones entre dos variables, que se conocen como una variable independiente y una dependiente. La dependiente es la que va a estar en función de la
independiente. De esta manera se trabaja en estos estudios que son correlacionales. Y ya muchas de las propuestas de investigación están en el marco de estudios correlacionales en lo que es el enfoque cuantitativo. Y acá vamos a recordar esa hipótesis correlacional que ya habíamos hablado cuando hablamos también de variables, que van a ser las que van a establecer relación entre una variable y otra. Aquí podríamos hablar un caso que habíamos dicho, el tamaño de los agregados influye en la resistencia del hormigón. O sea, hacemos referencia ya a una variable que va a influir en el tema de estudio, que le estoy dando el ejemplo del hormigón y partículas agregadas, porque es el tema del grupo que está proponiendo dentro de este trabajo. Entonces, esa ya es una hipótesis correlacional. Cuando se establece que una variable incide o influye en la otra. Luego ya tenemos estudios explicativos. Estos estudios explicativos ya se utilizan más a nivel maestrías o doctorado porque buscan a responder a la causa o a los eventos de un fenómeno físico, en el caso de los cuantitativos del área de ingeniería. Entonces, este tipo de estudios explica el por qué ocurre un determinado fenómeno. Y en muchos de los casos, para explicar con eficiencia el por qué ocurre un fenómeno, se necesitan largos periodos de estudio. Entonces, en los estudios explicativos no son muy utilizados en trabajos de grado por la complejidad del tiempo, más que nada. No porque uno no sea capaz de hacerlo, sino porque como ya se dispone los tiempos, ya se quiere terminar en un lapso de tiempo el trabajo final de grado, son enfoques o estudios que se utilizan en niveles educativos superiores. Y dentro de este tipo de estudios tienen lo que son las hipótesis de causalidad, en donde se relacionan las variables y se tiene una que se considera como causa y otra que se considera como efecto. No solamente la relación. En la correlacional veíamos la relación de una con otra. En la causalidad se ve cuál se considera causa y cuál se considera efecto. Y también tenemos lo que son los estudios experimentales. Y aquí vamos a poder identificar que los estudios experimentales son muy parecidos a los correlacionales. ¿Qué diferencia va a existir entre que yo elija realizar un estudio correlacional a que yo elija realizar un estudio experimental? Que el estudio experimental debe tener repeticiones, es decir, yo debo realizar el estudio más de una vez. Un estudio experimental muy utilizado en todo lo que son las áreas de ingeniería es aquel que va a requerir que yo haga un control y una manipulación de las condiciones dentro de la investigación. Y aquí vamos a hablar de un ejemplo que en hormigón se utiliza mucho, en la parte de características del suelo para construcción también se utiliza mucho, que son los estudios o pruebas de probeta. Entonces ustedes quieren identificar cómo influyen esos agregados en la resistencia del hormigón o en la compresión del hormigón y pueden hacer experimentos. Entonces van a ir agregando diferentes tipos de agregados o también diferente proporción de agregados a una mezcla de hormigón que se hacen en unas probetas que son de estudio. Y eso luego, cuando ya está fraguado, ya está formado el hormigón, se mide de manera experimental la resistencia o la capacidad de compresión de ese hormigón y se hacen varias repeticiones. Esos son los estudios experimentales y se relacionan mucho con trabajos de laboratorio. Pero ¿cuáles son las tres condiciones que siempre tiene que cumplir un estudio experimental? Tiene que haber la manipulación de una variable. O sea, tenemos que manipular, cambiar,
modificar, en este caso el tipo de agregado se puede modificar. Tengo 3 tipos de agregado, fino, medio y grueso. Y otra vez, para hacer mis tratamientos, que es el nombre que reciben, las variaciones dentro de un experimento, puedo hacer en un tratamiento 1 voy a agregar a la mezcla de hormigón, voy a darles así números arbitrarios, porque no tengo un dato preciso. Pero le voy a agregar en mi tratamiento 1 10 gramos de agregado fino, en mi tratamiento 2 50 gramos y en mi tratamiento 3 100 gramos. Y veo cómo influye eso en la compresión del hormigón. Y en otros tratamientos, cuando voy a trabajar con agregados de partículas medias, voy a agregar también 10, 50 y 100 gramos. Entonces voy variando esa variable o voy manipulando esa variable para ver cómo se realizan esos cambios. También tengo que mantener constante una variable. O sea, tiene que haber algo que se mantenga constante en el trabajo experimental. Puedo mantener constante las condiciones de temperatura o puedo mantener constante las condiciones de humedad. Algo no tiene que variar en el estudio experimental. Y yo tengo que observar siempre el efecto de la manipulación de esa variable. Tengo que observar qué diferencia hay entre ese agregado de partículas finas y ese agregado de partículas medias o gruesas. Siempre tengo que ir observando las variaciones. Eso es lo que me va a requerir el estudio experimental, vuelvo a repetir, asociado a los trabajos de laboratorio. Un ejemplo de investigación experimental puede ser cómo incide que yo incluya de manera conjunta material calcáreo y piedra triturada en el cemento para su resistencia a la compresión. Este es un tema así de ingeniería. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? La resistencia a la compresión, y va a estar en función a qué. Va a depender de qué. Va a depender de incluir material calcáreo y piedra triturada. ¿Y cuáles van a ser las variaciones que yo puedo ir haciendo? Y en una prueba agregar 50% de material calcáreo y 50% de piedra triturada, en otro agregar 20 de calcáreo y 80 de triturada, en otro al revés, 80 de calcáreo y 20 de triturada, y así voy haciendo variaciones que van a incidir en esa resistencia a la compresión. Esto sería un estudio o una propuesta experimental. Pero si no tengo o no voy a poder llegar a una propuesta experimental, puedo hacer el nivel, digamos, anterior, que es el cuasi experimental. El cuasi experimental es también una situación en la cual el investigador provoca un control, pero existen algunas variables que no pueden ser controladas, ya sea por la naturaleza de esa variable o porque no voy a tener el recurso de controlar todas esas variables. Un ejemplo podría ser analizar el rendimiento de la cal en función al porcentaje de arena que está en la tierra para la elaboración de un pavimento. Entonces, el rendimiento de la cal es mi variable dependiente. Va a estar en función a qué? Al porcentaje de arena que tiene la arena, que es mi variable independiente. ¿Por qué este es cuasi experimental? Porque yo voy a utilizar ese porcentaje de arena que tiene la tierra en función a diferentes muestras de suelo en donde yo no voy a poder influir en el contenido de arena. Yo nada más voy a poder tomar muestras de suelo distintas y el porcentaje de arena va a estar en función a la característica propia de cada tierra. Entonces va a variar ese porcentaje de arena de acuerdo al sitio del cual yo extraje esa muestra de suelo o esa muestra de tierra, y eso influye en el rendimiento de cal. No sé si me explico. En este caso, yo no puedo
es definir cuánto va a ser el porcentaje de arena, o no estoy definiendo, estoy dejando a la característica del suelo específico extraído, que va a ser, sería un experimental si es que yo tomo o yo construyo mi suelo, pues habla de construcción de suelo, cuando yo decido cuánto de arena, cuánto de limo, cuánto de arcilla quiero tener. Pero como en este caso voy a usar un suelo natural, entre comillas, o un suelo extraído de un medio natural, utilizo ese porcentaje de arena que lo tiene de manera propia. No voy a modificar. Y en este caso estoy hablando de un estudio de carácter cuasi experimental, donde también tengo una variable dependiente y una variable independiente, pero yo controlo una de esas características, o al menos tomo medición de una de esas características. Estos son los estudios cuasi experimentales y experimentales que van a diferenciarse, para recordar, del correlacional con el concepto de repetición. En un trabajo, en una investigación correlacional, yo una sola vez puedo hacer mi medición y ya estoy cumpliendo metodológicamente con el estudio. Pero si yo propongo hacer un experimental o un cuasi experimental, si yo no hago las repeticiones correspondientes, yo en ese caso no estoy cumpliendo metodológicamente con el tipo de estudio. Eso tiene que quedar muy en claro para poder definir el tipo de estudios que cada uno de ustedes va a decidir llevar adelante en su proyecto. O sea, piensen en que ustedes van a tener que realizar este proyecto más adelante. Entonces, ¿cuál les parece que sería el mejor tipo de estudio para el tema que ustedes ya eligieron, con las preguntas que ya se hicieron, los objetivos definidos y las variables que también ya definieron? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar a esta siguiente explicación. Bueno, parece que no. Ahora ya estamos finalizando, se puede seguir mejorando siempre, pero estamos finalizando el capítulo de marco teórico. Recuerden todos que tienen hasta hoy para enviar el marco teórico. Es importante poder compartir este trabajo para que yo pueda dar también alguna sugerencia o alguna recomendación. Felicitaciones a los grupos que ya han hecho el envío del trabajo. Yo en estos días voy a estar haciendo las sugerencias, los comentarios para darles una retroalimentación, y eso se puede ir modificando hasta la entrega final del documento del proyecto de investigación. Y a partir del día de hoy iniciamos en la construcción del marco metodológico. Entonces, recordando lo que habíamos visto en las primeras clases, un proyecto de investigación tiene 5 partes, en realidad 6, pero nosotros trabajamos en 5 partes. La introducción, ustedes ya realizaron, ya tienen los insumos, en el cual se decide el tema, la justificación de por qué ese tema, las preguntas y los objetivos. El capítulo 2, en el cual uno construye el marco teórico a la luz de lo que encuentran en la revisión de literatura, los principales conceptos de la investigación, y en el marco metodológico construye la hoja de ruta. Es decir, a partir de hoy empezamos a diseñar nuestra hoja de ruta, nuestro proyecto, nuestro paso a paso de cómo vamos a hacer el trabajo de investigación. Ya luego haremos un cronograma tentativo de actividades, de cuánto tiempo nos llevaría hacer el proyecto, y cerramos el proyecto o el documento con las referencias bibliográficas de los materiales que ustedes estudiaron, realizaron, revisaron en el marco teórico. También el proyecto debería incluir un capítulo de presupuesto,
pero que en esta ocasión no lo realizamos porque el presupuesto varía de acuerdo a los momentos históricos y de acuerdo a los momentos en los cuales se va a llevar adelante la investigación. Pero es importante que sepan que un proyecto también debe tener un presupuesto. Yo compartí con ustedes el día de hoy en el Classroom un modelo, un proyecto de investigación ya finalizado, por si alguien quiere ver. No todas las partes van a ser siempre iguales, pero deben seguir estos capítulos siempre para hacer un correcto proyecto de investigación y para que al momento de ejecutarlo tengamos toda la seguridad de que estamos siguiendo los pasos establecidos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea asociada a lo que desarrollamos la clase anterior y la clase del día de hoy? Tenemos que escribir en nuestro marco metodológico cuál va a ser nuestro paradigma. Nosotros estamos ya inmersos en un paradigma cuantitativo, que es el más utilizado en los estudios de ingeniería, por eso uno lo tiene que escribir en su marco metodológico. Nunca se debe asumir nada, ustedes deberían escribir: trabajaremos en un paradigma cuantitativo, y sí van a tener que decidir el enfoque o el tipo de estudio que van a realizar para su tema. De lo que hoy estuvimos hablando, ustedes van a tener que escribir en el marco metodológico. Vamos a trabajar o se trabaja en el marco del paradigma cuantitativo con un tipo de estudio cuasi experimental o con un tipo de estudio correlacional. Entonces, esa es una definición que el grupo va a tener que decidir en cuál quiere trabajar. Todos son válidos, pero termina siendo una decisión del grupo cuál va a ser el tipo de estudio. Y también vamos a hacer un ensayo del componente 2 del marco metodológico, que es la localización del proyecto. ¿En dónde ustedes piensan que podrían llevar a cabo este proyecto? Es decir, puede ser un trabajo de campo, puede ser un trabajo de laboratorio. ¿Qué se escribe en localización del proyecto? Aprovechando que las tres personas que están presentes trabajan el mismo tema, que es el agregado de partículas en la compresión del hormigón, podrían escribir: el proyecto se realizará en el laboratorio de suelo o en el laboratorio de resistencia de materiales de la Facultad de Ingeniería de San Lorenzo. A eso se refiere localización de la investigación. Si es que lo van a plantear como un trabajo de laboratorio, o si alguien quiere hacer un trabajo de campo, creo que hay un grupo que está trabajando sobre resistencia de pavimentos rurales y puede tomar muestras en campo. Escribiría localización del proyecto. Se llevará a cabo la muestra o la toma de muestras de campo en el en el camino rural que une tal ciudad, o sea, que une la ciudad. Voy a dar un ejemplo nada más de Santiago ¿con qué pone Santiago? Con Santiago no sé, con Ayola, no sé si existe. Con Ayolas. Santiago con Ayola. Bueno, este puede ser un sitio en el cual se pueden tomar muestras de suelo. Entonces, eso es lo que uno escribe en localización del proyecto. Entonces, estos dos apartados, me gustaría que en esta semana empiecen a pensar en el grupo, empiecen a decidir para continuar con la construcción del marco metodológico. ¿Por qué ahí figura tarea 4? También voy a explicar. La tarea 1 fue la que hicimos ya de manera presencial, vinculado con el análisis de artículos científicos. Eso ya los tengo todo yo disponible. La tarea número 2 fue la matriz metodológica, que también todos ustedes ya realizaron. La tarea 3 es el marco teórico. Y la tarea 4 que iniciamos ahora es la elaboración del marco metodológico. Nuestro trabajo final, nuestro trabajo de entrega final, va a consistir ya en el trabajo completo, con todos los apartados que ahora los vamos haciendo de manera independiente. Entonces, lo que habíamos hablado que iba a ser nuestra tercera evaluación parcial virtual, ya sería la entrega
de el documento completo, que puede tener alguna variación después, alguna sugerencia, por supuesto que sí, pero ya vamos a integrar todas las partes del proyecto. Entonces, esa es la tarea para hoy, para continuar con la construcción de nuestro proyecto. Les dejo también ahí el modelo, si les sirve de referencia o de guía, a veces eso contribuye a nuestro pensamiento. Y quiero escucharles si tienen alguna consulta, alguna duda en relación al trabajo. Me pueden escribir también al chat. Profe, no hace falta agregar entrega, vos ya ves el actualizado o tenemos que descargar el archivo y agregar entrega No nos hace falta agregar, del que estamos no nos haciendo. hace falta agregar entrega, Lucerito. En el caso de ustedes, yo ya veo y también, o sea, ya me llega la notificación porque como tenemos compartido el documento, yo automáticamente ya puedo hacer la visibilización del mismo. En ese yo voy a escribir y a ustedes les va a llegar también ya la notificación de cualquier modificación que yo hago. Les va a mostrar cuándo yo escribí y qué modificación hice o qué comentario les dejo. Entonces, con eso podemos ir trabajando en el marco teórico. Y ustedes pueden utilizar ese mismo documento, mm, o sea, pasen a la siguiente página y ahí pueden empezar a escribir ya el marco metodológico. Entonces, esa parte yo no voy a mirar, pero ustedes pueden utilizar el mismo documento para poder trabajar de manera colaborativa. Entonces, para no tener dos documentos, usen el mismo y en ese ya van escribiendo los diferentes componentes del marco metodológico. ¿Alguna pregunta, consulta? Ok. También dejarles por este medio a quienes vean después el video, si alguien necesita una tutoría como tuvimos la vez pasada con un grupo durante la noche porque no se pueden conectar durante el día para poder trabajar así por grupos de trabajo y en sus temas. Es cuestión que me avisen un tiempo antes para que yo pueda organizarme y sin problemas podemos conectarnos a la noche que me indican algunos que es cuando tienen quizá disponibilidad de tiempo, porque varios están también trabajando en estos momentos. Entonces, dejarles abierta también esa posibilidad para trabajar por grupos en sus temas, si alguien quiere una aclaración o una revisión general del trabajo. Si no es ahora, más adelante cuando vayamos avanzando también en los temas. Eso queda disponible siempre para cualquier necesidad o consulta que surja a lo largo del desarrollo de las actividades. Entonces, si no hay consultas, voy a detener aquí la grabación